entonces yo creo que podemos iniciar. Entonces, Vale. buenas noches a las personas que ya se conectaron. Profesor John Peña, buenas noches, bienvenido al café tutorial de Gerencia Estratégica de la Producción. Para los estudiantes les recordamos que este es un formato de pregunta-respuesta y hasta el momento pues no hubo preguntas en el correo electrónico ni en el formulario Google. Si ustedes tienen preguntas en este momento, pues podemos iniciar la sesión. Pueden levantar la mano o escribir al chat. Hola señores, muy buenas noches. Gracias Carolina por la introducción. Sí, señor. Sí, creo que es una muy buena oportunidad definitivamente para poder aclarar algunas dudas que ustedes tengan y, pues evidentemente pues, todos están por curar la calidad de nuestro programa. Entonces, como bien dice Carolina, estoy súper atento a cualquier inquietud que tengan para poder entonces dar paso a una respuesta. ¿Sale? ¿Quiénes están conectados, Carolina? Ah, bueno, hay uno que se llama... Vemos a Catalina y a Juan Pablo. Ah, sí, listo. Juan Pablo, Catalina. Vale. Profe, ¿usted puede subir un poco el volumen de su micrófono? Sí, déjame que intento por acá. A ver. Listo. Catalina y Juan Pablo, buenas noches. Catalina y Juan Pablo, ¿nos escuchan? Pues al parecer no nos escuchan, profe. Catalina, Juan Pablo. Bueno, te Aquí está respondió el chat. Catalina que sí. Sí, ¿cómo estás, Catalina? Bueno, Catalina, tú y Juan Pablo son las personas que hasta el momento están conectadas. No sé si tienen alguna inquietud o alguna duda con respecto al módulo para planteársela al profesor John Peña. Parece que no hay preguntas, profe. Si usted quiere, me regala 2 minutos para enviarle un enlace a Jamie por el WhatsApp y seguimos conectados a ver si hay preguntas, ¿vale? Si en Vale, unos minutos no aparecen preguntas, pues sencillamente debemos cerrar la sesión, ¿bueno? bueno, no te preocupes, igual yo estoy acá muy pendiente, Ok, ¿vale? Ok, voy a cerrar el micrófono y video por ahora, ¿vale? ok, profe. Bueno,
noches, María, que se acaba de conectar. Para los estudiantes que están presentes, acabamos de enviar el link de enlace por WhatsApp para sus compañeros que tenían de pronto alguna dificultad para entrar. Como les dije hace un momento, esta sesión tiene un formato de preguntas-respuestas. Si no hay preguntas, pues lamentablemente deberemos cerrar la sesión. Entonces, pues me parece que es un espacio para aprovechar y entiendo que ustedes tienen actividades que entregar para el docente. Entonces, pues los invito a hacer sus preguntas. Si no, ya llevamos algunos minutos aquí y deberíamos cerrar, ¿vale? Por favor, conversen con sus compañeros y nada, esperamos sus preguntas. Yo creo, Carolina, que por lo menos, deberían aportar una, no sé, una dona o algo así al profesor para el viernes, yo creo. Claro No, que sí, mentira, eso profe. ayudaría mucho con la dieta. Estoy súper juicioso con la dieta. Bien, profe. Hola, Jamie, buenas noches. Que por ahí en el chat estaban hablando de, yo estoy súper intrigado, Carolina, porque estaban hablando de un tráfico de donas, algo así. ¿Estaban hablando de qué, profe? De un tráfico de donas, el cartel de las De donas. donas, ok. Yo estoy Profe, ya intrigado, tenemos una pregunta. estoy intrigado. Catalina nos escribió al chat. Dice lo siguiente, Catalina Chavarría, Ah, bueno. quisiera saber en lo relacionado al trabajo posterior a la encuesta, ¿nos debemos basar en la metodología CMMI para definir el estatus del proceso? Hola, Catalina. Sí, efectivamente, la idea es, recuerden que la estructura del documento es hacer primero una revisión literaria, una investigación. Lo que pasa es que es pretencioso hablar de investigación. Realmente es una revisión literaria para poder documentar algunos modelos de madurez de proceso. Y luego de eso se hacen unos cuadros comparativos, pero la intención mía es que ustedes reconozcan que hay otros tantos modelos, aparte del que yo les expliqué, que es el CMMI. Cuando ya tenemos esa visión general de los modelos de madurez de proceso, podríamos entonces ahora sí analizar lo que pasa en la compañía donde están aplicando el estudio, qué pasa con la madurez bajo el modelo CMI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante la pregunta tuya que dices, ¿nos debemos basar en la metodología CMI? La respuesta concreta es sí. Vamos a analizarlo a partir de esa metodología, son 5 niveles de madurez. Ahí hay una encuesta que yo les envié. Déjenme ver si yo la puedo compartir acá para que ustedes puedan visualizarla. Mírenla. Me dicen por favor si la pueden visualizar. ¿Ahí la pueden visualizar? No, profe, aún no aparece. Ya aparece. Listo. Entonces, mira, la estructura de la encuesta es muy sencilla, que vamos a tratar de identificar primero, pues, es los nombres básicos, los datos generales, y posteriormente vamos a empezar a indagar, ¿cierto? Es una especie de entrevista, realmente aquí lo que nos interesa es más que aplicar la encuesta, es una entrevista para una persona que tenga pues una alta dirección allí, se sugiere que ojalá sea el gerente general, gerente o director de área, para preguntarle algunos aspectos acerca de los procesos. En la parte 1 estamos hablando de una caracterización de la empresa. Recuerden que ustedes pueden modificar las preguntas, pueden modificar el formato de la encuesta, porque no hace parte de un modelo estandarizado. Una propuesta que se creó hace algún tiempo atrás con el fin de poder determinar objetivamente la madurez de procesos en las compañías. Vuelvo y les digo, puede ser que hayan escogido una empresa de manufactura, entonces ahí toca caracterizarla, si es comercial o de servicios, igual es aplicable perfectamente al proceso. Entonces, en esta primera parte, tengo la primera pregunta donde se nos dice a qué sector económico industrial pertenece la empresa. Entonces, aquí tachan con una X, cuál de los X corresponde. Y lo que está entre paréntesis, idealmente es que es el CEO, que era lo que estábamos con una sesión. El código CEO lo que permite es más o menos identificar con lo que pasa en el mundo, en qué renglón de la economía se encuentra esta industria. Pues obviamente hay que colocar el nombre de la empresa y eso, pero pues la idea es tener la posibilidad de conocer el código civil.
Luego, indique los productos o servicios más representativos de la compañía. Entonces, hacemos una descripción general de los productos. Recuerden que aquí tenemos que tener en cuenta la definición que vimos en la sesión corresponde a lo que es un producto. Lo repito, es cualquier cosa que está orientada a la satisfacción del cliente, que incluye objetos, personas, organizaciones, ideas, etc. Entonces, ahí es importante que mencionen los más representativos de la compañía. ¿Cuál es el número de trabajadores de la compañía? Entonces, colocamos de acuerdo con la escala que establece la ley colombiana. Si es más de 200, pues ya estamos hablando de una gran empresa. Sin embargo, pues ya hemos hecho algunas precisiones sobre lo que tenemos acerca de esta clasificación que provee la ley colombiana. Luego vamos a mirar el número, pues los activos que tenga la compañía, si la compañía es nacional pertenece a una filial multinacional. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo es caracterizar a la compañía. Luego de eso, en la segunda parte, hacemos un diagnóstico sobre la madurez de la empresa. Entonces, fíjense que aquí dice, perdón, de estandarización, no de madurez, por ahora es de estandarización. La pregunta clave es, ¿cuáles procesos se deben ejecutar en la empresa y cuáles considera críticos? Marca con una X. Entonces, ahí puedo decir, bueno, se ejecutan en la empresa, financiero, contable, pues muy seguramente muchos de estos van a estar orientados en la compañía. Luego le vamos a preguntar a la persona, al gerente, si lo considera crítico. Ustedes en ese momento pueden llegar a tener una duda, incluso la misma persona que responde la encuesta les va a decir, ¿pero qué significa algo crítico? Entonces van a decir que crítico es algo que para ellos, para la compañía, lo ven demasiado representativo, que incluso es la prioridad que puede llegar a tener la empresa sobre la atención que tengan en un proceso. Es normal que en algunos casos al comienzo la persona que está respondiendo la encuesta considere que así como todos se ejecutan, todos son críticos. Pero luego ustedes del análisis y de acuerdo con las respuestas que ellos hayan dado, seguramente la recomendación aquí también es grabar esa encuesta, esa entrevista, entonces ustedes se van a dar cuenta que realmente no eran todos, sino que solamente algunos de ellos realmente los consideran críticos. Bueno, luego tenemos dice, de acuerdo con los siguientes niveles de madurez de procesos, ahí la pregunta de Catalina es muy pertinente, porque esa definición de madurez de procesos la vamos a tener en cuenta con el estado de clasificación de sus procesos, ubica una X a frente de cada uno de los procesos. Entonces uno dice, vea, inicial, hay una guía general. Entonces, para que ustedes, sin tener toda una teoría que explicarle a la persona, porque no se trata de extender mucho la entrevista, tengan por lo menos una visión general aquí mismo en la encuesta de qué es un proceso inicial o un estado de madurez inicial. Procesos no probados presentan alta variabilidad, el éxito depende del esfuerzo individual, se exceden con frecuencia los presupuestos, no hay documentación de procesos. Entonces uno dice, bueno, si eso es lo que está pasando, pues seguramente ya lo vamos a tener en cuenta para la clasificación. Ahora, lo hacemos para todos los 5 niveles, si se dan cuenta está bien. Y luego sí vamos a pasar a poder describirlos. Esos mismos procesos que colocamos arriba, que ustedes vieron que si eran mandados y si eran críticos, son los que se representan en esta tabla. Luego, si modifican la tabla anterior porque van a agregar algunos procesos que se dan en la compañía o eliminan unos que definitivamente no aplican, pues entonces aquí es lo que tenemos que hacer es la posibilidad. Y ojo, porque aquí sí es importante que miremos eso. La recomendación que les doy es que, no sé, voy a poner un ejemplo. Para la compañía que estamos entrevistando, la financiero y contable supongamos que está definido, ¿sí? De acuerdo con lo que ya vimos en la tablita anterior, ¿cierto? Entonces le vamos a colocar 3, porque es el nivel 3, ¿sí? Producción y operaciones, digamos que está en un nivel 4, pongamos, eso es un ejemplo que me estoy inventando, entonces vamos a colocar 4. Luego, abastecimiento, supongamos que el abastecimiento está en el nivel 2, entonces vamos a colocar 2. Así me voy a inventar los datos acá, entonces así que aquí está en 3, este también está en 2. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Carolina, ¿están viendo bien la tabla? Sí, señor, la tabla se está viendo bien, pero quisiera preguntarle a los estudiantes si están escuchando, porque yo escucho muy lejos. No, yo exactamente, se escucha demasiado lejos. No sé, profe, si podemos mejorar un poquito el volumen de su micrófono. ¿Listo? Listo, profe, pero la tabla sí se ve. Pero una pregunta, profe, es decir, ahí en el nivel de madurez colocamos si está en el 1, en el 2, en el 3, no digamos que está manejado en el parámetro B. Por eso yo había entendido, era como, bueno, si en mi caso el proceso, la entrevista es manejado, o sea que los procesos son planeados, ejecutivos de acuerdo a las políticas de la empresa y pues que tienen una documentación básica, pues yo había entendido era que lo diligenciaba lo que se encontraba en esa casilla.
Entonces, a lo que usted coloca en los números como en dándole priorización, quisiera tener claro eso. Ah, ok. No, lo que pasa es que el nivel, lo que aparece ahí A, B, C o D, pues es simplemente para que después podamos hacer la tabulación. Entonces, ten en cuenta que Profe, el qué proceso... pena. Dime. ¿Será que usted puede hablar un poco más fuerte? De verdad se escucha muy lejos. No Estoy sé si tratando de ellos lo están... mirar. Listo. Ok. Sí, porque estoy hablando duro, pero entonces el tema es que tal vez algo sea en el computador, pero no, ya le Y puse aquí el se cierra máximo con volumen. cancelar. Listo, profe. Listo. Sigamos. Cancelar la aplicación. Dejar de cancelar. Sí, ok. ¿Ok? Sí, ya. Por favor, los estudiantes pueden cerrar sus micrófonos. Solamente quien vaya a hacer la pregunta lo habilita. Gracias. Profe, siga, continúe. Voy a tratar, es que estoy mirando a ver cómo más puedo subirle el volumen, pero no veo. Ok. Entonces hay que se los presente, ¿vale? Profe. Hola. Déjame dos Listo. segunditos, estoy mirando a ver si puedo subir ese volumen un poco más, pero no, ya está al máximo. La verdad no podría saber dónde más. Profe, Listo. y si de pronto, no sé, tiene unos audífonos, ¿no mejoraría de pronto la calidad del audio? No, desafortunadamente en este momento no tengo eso. Ok. Listo, Bueno, profe. Ok. vamos a mirar si de pronto Entonces, le nos recordamos podemos subir. nuevamente a los estudiantes cerrar los micrófonos para evitar los ruidos externos y nada, profe, le suplicamos entonces que mantenga su tono de voz alto para que puedan escucharlo. Vale. Ahora sí, continúe, Bueno, profe, entonces, por mira, favor. acá tenemos la inquietud que se nos presentaba es, cuando aquí aparece A, B, C, D o E, es para que no vayamos a tener confusión con los niveles de madurez. Es decir, simplemente fue una forma que se consideró en la encuesta. El nivel inicial o nivel 1 es el que aparece aquí como A. La descripción de lo que es el nivel 1 o nivel inicial es el ejemplo de cómo poder considerar si efectivamente el proceso que estamos analizando está en ese nivel. Las características del nivel inicial son las que se mencionan acá abajito. Dice, procesos no probados presentan alta variabilidad, el éxito depende del esfuerzo individual, se exceden con frecuencia los presupuestos o no hay documentación de procesos. Ese es el nivel 1 o nivel inicial. El nivel 2, según el CMMI, que en este caso lo colocamos B, pero es lo mismo, dice como ejemplo que son procesos manejados, son procesos planeados y ejecutados de acuerdo con las políticas de la empresa, procesos y servicios que se ejecutan de acuerdo con sus estándares y documentación básica de los procesos. Y así sucesivamente, la misma encuesta nos da una guía para que nosotros tengamos la posibilidad de orientar la respuesta del gerente o inclusive una guía para nosotros mismos interpretar lo que nos da, ¿sí? Como respuesta. Entonces, en la tablita que estoy tratando de diligenciar como ejemplo, la idea es que de una vez ustedes vayan colocando, si el financiero y contable fue estado 3, le colocan de una vez el número 3. ¿Qué sentido tiene colocarle números a esto? Que ustedes pueden traducir esta tabla en un Excel y luego lo que hacen es señalar todo esto, ¿cierto? Señalan y sacan el promedio, que es la metodología que plantea CMMI. Entonces, al sacar el promedio de la calificación que ustedes vieron de todos los procesos que están analizando, pueden llegar a la conclusión de que el promedio de la madurez de los procesos en esa compañía es, por decir algo, 2.4. 2.4 significa que es un proceso que está un poco más allá de 2, pero que claramente no ha llegado al 3. Entonces, la interpretación que siempre vamos a hacer a eso es que finalmente el proceso debe ser castigado. Para nosotros, la interpretación va a ser entonces que aunque esté en 2.4, es un nivel 2 de madurez, pero está tendiendo, la empresa de una u otra forma, tiene algunos procesos que permiten evidenciar que tiende a estar mejorándose el nivel 3.
Incluso si nos hubiese dado 2.1, quiere decir algo similar, o sea, aún sigue estando en el nivel 2, no ha llegado al 3, pero algunos procesos pueden estar jalonando ese promedio porque es importante reconocer que algunas operaciones, algunos procesos que se dan empresarialmente pueden estar más maduros que otros. Entonces, la idea de diligenciar esta tabla es que después ustedes saquen el promedio y puedan objetivamente decir la empresa en qué nivel de madurez se encuentra. Alguien podría decir, pero John, es que yo encontré que, por ejemplo, la gestión de la calidad está en el nivel 5. Listo, no importa, es solamente ese proceso, pero globalmente la empresa en el promedio está en un 2.8. ¿Sí? ¿Está claro? Es más o menos lo que quiero decirles con esa metodología. Al final, lo que nos interesa es que ustedes mismos, a partir de lo que responden la madurez, entren a la parte 3, que es el mejoramiento de procesos. Y por eso decíamos que para nosotros en la gerencia estratégica, más allá de conocer y unas metodologías de mejoramiento, es mucho más interesante y estratégico saber cuál de ellas aplicar, en qué momento y por qué. Entonces uno lo que empieza acá es, indique en qué áreas ha llevado a cabo estudios para rediseño y mejoramiento de procesos en la empresa en los 2 últimos años. Entonces aquí va a decir, la tabla nos va a decir que sí, que efectivamente en el financiero y contable se han hecho opciones de mejora. Bueno, es la idea con esta parte. Luego viene la pregunta 10, que ya hace parte de esta tercera sección. Determina cuáles han sido las razones principales para realizar mejoramiento de procesos, siendo uno la más importante. Entonces, dentro de esas alternativas que le mostramos al gerente, él tendrá que decirnos, no, definitivamente la más importante fue mejorar la calidad de los productos o servicios. Después, aprovechar la tecnología de Internet. Después, entonces sería el 2. 3, mejorar el servicio al cliente. Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar la percepción que tiene el cliente, que fueron los motivadores para implementar o para tratar de mejorar los procesos. Esto debería estar alineado perfectamente con la planeación estratégica de la compañía. Pero lo interesante del asunto es que hemos encontrado y hemos evidenciado en muchos sectores empresariales que definen la misión, la visión, en un sentido, ¿cierto? Que ya lo habíamos mencionado incluso en clase, muy poética, muy bonita, pero que en el momento de definir una estrategia para implementar a nivel de las operaciones, de la planta de producción, del mejoramiento de procesos, etcétera, no son consecuentes. Entonces, puede ser que una empresa tenga una orientación hacia el cliente, pero al final haya dicho que finalmente lo que más le importa es disminuir los costos en la operación. Entonces, si al final la percepción del cliente, del gerente, es que lo más importante es disminuir costos en la operación, pues seguramente cualquier idea que tengamos de mejorar un proceso a través de un CRM, a través de un Big Data, a través de alguna cosa que esté permitiendo conocer mejor al cliente, pues seguramente ellos no lo van a ver como una buena opción, porque entre otras cosas lo van a ver como un gasto. Y por eso se nos caen muchas de las propuestas estratégicas que hacemos a nivel de mejoramiento de los procesos en la compañía. Bueno, luego nosotros vamos seguimos preguntándoles cosas a ellos hasta llegar a un punto donde simplemente les vamos a preguntar de las siguientes, en la pregunta 12, de las siguientes herramientas, ¿cuáles ha usado y considera más útiles en el mejoramiento de procesos? Entonces empezamos a preguntarles, ¿sí? Si quieren incorporar algunas más, bienvenidas sean. De pronto porque están haciendo el trabajo de grado en esa misma empresa y su intención de pronto es conocer herramientas de Lean Manufacturing, cosas por el estilo, entonces las pueden llegar a involucrar acá para ver qué tanto la persona tiene conocimiento de esas herramientas de mejoramiento que ustedes pretenden implementar. Luego miren que empezamos a la parte 4, que es lo que estábamos viendo el sábado en la última sesión, donde tenemos los indicadores de gestión de los procesos. Entonces le preguntamos, ¿su empresa posee un mapa de procesos o cadena de valor definida? Recuerden que el concepto de cadena de valor y el mapa de procesos nace aproximadamente al inicio de los años 80, cuando Michael Porter plantea justamente que una de las formas estratégicas para poder ver las operaciones es generar una cadena de valor y concentrarse en los valores, en los procesos misionales. Luego les preguntamos, ¿cuáles son los indicadores de gestión más importantes que manejan? Entonces les preguntamos, a nivel de financiero, ¿cuáles son los principales indicadores? A nivel de producción, ¿cuáles? Y así sucesivamente. Ahí terminamos nuestra encuesta de madurez de procesos y eso nos da un perfilamiento. Fíjense que aquí vamos a tratar nosotros de conocer medianamente qué expectativas tiene el gerente frente a la empresa, frente a los procesos y seguramente qué tan viable sería la apropiación de tecnología o de metodologías de mejoramiento en función de esta encuesta. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, hasta ahí simplemente la madurez del proceso. Viene un punto que toqué hace un momentico cuando lo mencioné. Dice, ¿qué tan viable es apropiar tecnología en esa empresa? Fíjense que esta encuesta de madurez y el modelo CMMI en realidad no evalúa
específicamente la protección tecnológica. Es allí donde yo les propuse a ustedes entonces aplicar la guía de autodiagnóstico. No sé si aquí están viendo nuevamente en la pantalla, pero en la guía de autodiagnóstico de la Sociedad para la Reconversión Industrial de España nos propone una metodología para poder establecer objetivamente también si la utilización de las TICs en la empresa es una alternativa o no. Entonces, lo que yo les hice es, léanse muy bien esta guía, no es muy extensa tampoco, y incluso en esta guía van a encontrar ustedes que son 5 fases. La fase de cuestionamiento, del cuestionario de autodiagnóstico, que es la otra encuesta que yo les envié. Aló, profe. Ya, se fue su audio. Perdón. La fase 1 es el cuestionario de autodiagnóstico. La fase 2 es el posicionamiento. Entonces ustedes lo van a definir, obviamente tienen que leer qué es el posicionamiento. Ustedes van a definir objetivamente cuál es el posicionamiento de la empresa en términos de las TICs, o sea, en términos de las tecnologías de información y comunicaciones, que es lo que hemos alineado, yo les contaba a ustedes en sesión anterior, que hemos alineado con el profesor que me va a seguir. Es decir, cuando ustedes viendo este tema de información, si bien es cierto, no es la repetición de la clase que yo les di, sí es una alineación de lo que es la tecnología de información al servicio de las compañías. Luego priorizan. Entonces, la fase 3 es priorizar. Es decir, de acuerdo con las iniciativas estratégicas, claramente entonces ustedes van a tratar de priorizar cuáles serían aquellos elementos que ustedes a partir de la encuesta pudieron detectar. La fase 4 es la presentación de las iniciativas. La misma guía de autodiagnóstico les da a ustedes unas luces muy claras de cuáles serían las iniciativas en el uso de las TICs. Es decir, interprétese para nuestro caso las estrategias, porque en realidad son estrategias que se pueden llegar a tener para apropiar tecnología al servicio de las operaciones en la compañía. Y luego la fase 5, que es una planificación, que es donde medianamente pues uno les dice a las compañías para que ustedes lleguen a establecer tecnologías de información y comunicaciones en beneficio de las operaciones de su empresa, articular los sistemas de producción, la maquinaria, las interfaces hombre-máquina para poder capturar datos en tiempo real, para tener una manufactura mucho más estable, de mayor calidad, etcétera, ustedes deberían seguir esta ruta, que es lo que plantea el modelo SPRI. Entonces, digamos que la investigación se basa en esos dos grandes modelos, el CMMI, por un lado, para establecer la madurez de los procesos, y el SPRI, o este modelo de autodiagnóstico, para poder establecer si la empresa está apta o no para poder recibir información y comunicaciones. Ahora, alguien al finalizar la clase pasada me preguntaba que si a nivel de la estrategia de la producción solamente aparecían las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, por eso les aclaro que realmente son dos campos importantes para tener hoy en día, de acuerdo con la realidad industrial, pues unas alternativas estratégicas. No me aparto de que sigamos trabajando temas tradicionales dentro de las plantas de producción, como mejorar los formatos de control y registro de proveedores, de manufactura, las minutas de trabajo, etcétera. Son cosas que normalmente están asociadas a la operación, es decir, al control cotidiano de las operaciones. Puede mejorarse, eso puede ser una buena estrategia. Sin embargo, la asignatura, como la hemos concebido, pretende mostrarles a ustedes un panorama de por qué muchas veces, aunque traemos metodologías de mejoramiento, no es tan práctico la apropiación y, digamos, implementación de las mismas. ¿Por qué? Porque más allá de los aspectos económicos, hay un concepto que es el que determina si la empresa puede o no puede, y es la madurez de sus procesos. Yo puedo tener una empresa gigante, y mencionábamos ejemplos incluso de nuestra propia universidad. Es una empresa grandísima, pero que posiblemente la madurez de sus procesos está en un nivel 1 o 2, y eso, por más que tengamos dinero, no le va a permitir entonces implementar grandes soluciones tecnológicas. De algunos ejemplos que mencionamos, con el ánimo constructivo, no faltaba destructivo, decíamos, ¿cómo es posible que tengamos que solicitar certificados de estudio todavía de tipo manual, entre comillas, donde la secretaria tiene que hacernos el estudio? Cuando tecnológicamente ya sabemos, existen las posibilidades de ingresar a una página web, registrarme como usuario, bajar mi certificado, porque decíamos en el ejercicio, hay procesos front office y procesos back office. Para nosotros en ese momento, front office es solicitar el servicio, el certificado, pero back office es lo que la empresa tendrá que hacer para poder garantizar y validar que sí soy estudiante, que estoy al día y que me pueden emitir un certificado.
Fíjense que lo podríamos hacer a través de la tecnología de información y comunicaciones, pero de acuerdo con la madurez del proceso, y se los digo humildemente con lo que yo conozco de nuestra universidad, implementar un sistema de estos sería básicamente atropellar a la empresa, atropellar a la universidad, porque los procesos administrativos, operativos de nuestra institución no tienen tal grado de madurez para poder aceptar una solución tecnológica como esta. Imagínense que ya tendríamos cualquier cantidad de problemas a nivel de los secretarios, a nivel de pues, finalmente todo lo que sucede en los mandos medios, la gente no va a hacer la información, no tenemos registros digitales de la información, todavía toca buscar el registro en la carpeta del estudiante, tenemos todavía desconfianza, que eso es un síntoma de inmadurez, desconfianza de que eso de pronto en la nube se nos puede perder la información, que de pronto puede existir un hacker, que es mejor tenerlo en papel. Eso es como, pero no de pronto irrespetuoso el comentario, pero no es irrespetuoso, es más como, no sé cómo decirlo, pero es como cuando yo le digo a mi mamá muchas veces, mamita, tienes que ir a sacar la plata en el cajero. Y ella dice, pero ¿dónde está la libreta de ahorros para ir a sacar la plata? Porque para ellos todavía el hecho de tener que sacar la plata en el cajero les da desconfianza. Ellos dicen, ¿y dónde está el papel que me garantiza a mí que me firmó el cajero? ¿Sí estamos de acuerdo? Porque pues obviamente no están alineados con la tecnología. Entonces, aquí lo que pretende realmente con esta investigación es ampliar un poco lo que hemos hablado en la clase, es a abrir un contexto mucho más preciso acerca de que la estrategia que está orientada hacia la producción y la productividad, que es lo que nos interesa finalmente en nuestra especialización, hay elementos mucho más contundentes que simplemente seguir haciendo más de lo mismo. Fíjense en el ejercicio de los libros. Yo creo que eso es un ejercicio donde ustedes mismos ya están construyendo la solución. El ejercicio de los libros, nuestras soluciones, siendo expertos en la parte de producción, fueron siempre soluciones más de lo mismo, que intentaban ser eficaces para cumplir al cliente, pero muy ineficientes y nunca se hizo una solución alrededor de la tecnología. ¿Por qué? Porque era en la inmediatez. Entonces yo les decía, y además necesitamos acciones concretas. ¿Sí? Entonces, en ese momento mismo estamos desconociendo los hechos tecnológicos como una muy buena estrategia para mejorar nuestras operaciones y lograr la productividad. Bueno, yo creo que me extendí en la respuesta a la pregunta de Catalina, pero no sé si quedó claro para todos. Sí, señor. Perfecto. Profe, Jamie hace una pregunta. Dime. Dice que si existe algún problema de no hacer, dice así, ellos quieren hacer la encuesta a la empresa en la que están haciendo el proyecto de mejora, pero la entrevista la van a hacer al líder de manufactura. ¿Hay algún problema que no se haga la entrevista al gerente general? No, la recomendación es que sea un alto directivo, es decir, no por la posición, no, o sea, no por el cargo, sino es la capacidad que tenga la persona en responder respuesta viendo globalmente la empresa. O sea, que entienda la empresa no solamente desde el área de la producción, sino que la entienda desde el área financiera, del área de compras, del área de talento humano, que tenga esa capacidad de visión. ¿Sí? Muchas veces, si lo hacemos, y no es por menospreciar, evidentemente, muchas veces solamente lo que es el jefe de producción, pues él tiene sus conocimientos especializados solamente en esa área y de pronto poco o nada le va a interesar lo que está pasando en la parte financiera. Se ve afectado claramente porque el quiere decir, yo necesito producir, pero no me traen la materia prima a tiempo. Y de pronto el financiero dice, pues es que no teníamos plata, ¿qué quiere que haga? Entonces en ese momento, pues realmente, si lo hacemos solamente sesgado hacia una persona que no tenga la globalidad de la empresa, podríamos tener unos sesgos muy grandes en las encuestas. Ahora, si la persona que ellos pueden entrevistar realmente tiene la capacidad de ver o por lo menos de estar a la par con el financiero, con el talento humano, etcétera, seguramente es una persona idónea para poder entonces dar una respuesta menos sesgada, por lo menos, a nuestra encuesta. Entonces no hay problema, Jamie. Eso era una inquietud que se ha manifestado en la sesión anterior, podemos hacerlo sin ningún inconveniente, pero pregúntate tú misma si la persona a la que vas a hacer la encuesta tiene esa capacidad, no por capacidad personal o profesional, sino por la capacidad de su cargo, de tener una globalidad de lo que pasa en el proceso. ¿Sí? O sea, entender lo que pasa en la parte financiera, lo que pasa en la parte de talento humano, lo que pasa en la producción, en las compras, etc. ¿Listo? Listo. ¿Claro, Jamie? Listo, dice que sí. Vale, profe.
Ok, profe, pues muchas gracias por esas respuestas tan amplias. No sé si algún otro estudiante tiene alguna otra duda, pregunta. Una pregunta como para sintetizar. Es decir que, digamos, el objetivo de lo que vamos a hacer es determinar la madurez del proceso, contextualizarlo frente a la nivel de apropiación tecnológica y generar una propuesta, ¿cierto? Tal cual, eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero ver. Y es que es Esos son interesante. los, Dime. profe, apoyando lo que dice Catalina, eso es lo que vamos a hacer en la entrega final, cuando tú vas a llevar a la otra persona o cuando vamos a cerrar la clase, ¿eso es lo que tenemos que entregar o algo más debemos entregarte, no Bueno, sé, un bueno. escrito? No, ¿Qué es lo que es debemos que ahí viene entregar una esta? sorpresita. Eso es una sorpresa que no se les puedo contar todavía de todo. Eh, no, me va a tocar contarles, Carolina, por lo menos un pedacito. Me va a dañar un poquito de sorpresa. Pero a ver, como yo voy a revisar, digamos, ya la metodología que ustedes establecieron en esta empresa. Sí, esa es la idea. Pero bueno, entonces yo les voy a compartir esto es un caso. Les voy a compartir un caso de una empresa con unas condiciones que ustedes van a poder leer. Y más allá de entregar el trabajo, porque fíjense que lo que dice, el trabajo se entrega el día viernes 13 antes de las 10 de la noche, ¿verdad? Para que tengan tiempo de completarlo y todo lo que ustedes quieran. Pero desde antes yo les voy a entregar a ustedes un caso de análisis. No se los entrego desde ya porque si no genera un sesgo hacia ese caso. Entonces necesito que ustedes primero validen la metodología, digamos que la interioricen y ya como juego final, voy a utilizar esa palabra como juego final, como reto final, les voy a entregar a ustedes entonces ese caso de una empresa y ustedes me van a hacer un juego, una presentación que realmente es una dinámica totalmente distinta a lo que tradicionalmente se pretende. Y es que ustedes se van a poner en la posición de ser unos consultores y van a ser una empresa que en teoría son especializados en gerencia estratégica de la producción y la productividad. Van a mostrar el caso de esta investigación y de la empresa donde están haciendo el estudio como un caso real que fundamenta que ustedes tienen experiencia en eso. Y luego van a decir, ahora, nosotros con base en esta experiencia y como el ejemplo que acabamos de mencionar, que es el caso de este que están estudiando, tenemos para la situación que usted se nos presenta, yo voy a jugar en ese momento como si fuera el empresario de ese caso hipotético que les voy a entregar a ustedes. Entonces van a decir, como se llama el señor, don Gonzalo, para su caso empresarial, siguiendo la misma metodología que le acabamos de mostrar en la empresa que hicimos un estudio, usted debe tener en cuenta estos lineamientos para poder mejorar su empresa. En ese momento, el grupo que yo estoy llevando en ese momento en la son personas que van a tener la posición de la empresa, caso, estudio ficticio, ¿sí? Y entonces se van a poner en la posición de una empresa. En ese sentido vamos a tener igualdad de condiciones para todos los grupos, porque no quisiera que se interpretara mal, pero ponen el ejemplo de que Hernán me trae el caso de Home Center, súper documentado con una empresa pues que usted no se imagina, ¿verdad? Y de pronto, no sé, hablemos de otra persona, Jamie, me presenta entonces un caso de una empresa chiquita, microempresa que fabrica zapatos. Entonces, ustedes mismos podrían llegar a tener una confusión en ese sentido, de que, claro, como Hernán trajo el caso de Home Center, entonces sacó 5, y yo como voy a llegar con un caso chiquito, pues te voy a poner 2. No se trata de eso. La metodología es aplicable para todos y en este caso sí hay una preferencia hacia las pymes, pero no es exclusiva. Si tienen pymes, pues mucho mejor porque ustedes van a tener más acceso a la información. Y ese caso de estudio, que están haciendo en sus empresas, es el ejemplo que van a tomar como base para decir, nosotros somos expertos en el tema, sabemos la metodología, ahora don Gonzalo, para el caso suyo especialmente, proponemos lo siguiente. Es más o menos como la dinámica que vamos a hacer ese día. ¿Les parece? Vale, profe, gracias por aclararnos. Sí, Gracias, lo profe. que pasa es que esa parte sí no se las había comentado porque, o si no, después se me confunden y no. Digamos, este fin de semana, el viernes, el sábado, ya como tuvimos esta sesión, este café tutorial, pues tenemos algunas otras dudas que yo quiero precisarles en ese momento, pero ya sé que han avanzado muchísimo en lo que es la investigación y la aplicación de las encuestas y eso.
O sea, ya en teoría son expertos en el tema, ¿cierto? Y ahí sí, ya al finalizar la sesión del sábado, les entregaré el caso ficticio, que no está ficticio entre otras cosas, ¿no? Es un caso real de una consultoría que yo hice, solo que está como ambientado, eh, pero realmente lo que buscamos es que con ese caso, llamémoslo ficticio por ahora, ustedes puedan llegar a vender una idea, ¿sí? Pero tienen que sacarla del estadio, muchachos. Sean innovadores, sean creativos en la forma de presentar eso. Métanse en el cuento que ustedes son los consultores, que me tienen que convencer de que los tengo que contratar a ustedes. Y luego de ese ejercicio les voy a dar la reglamentación de por qué se hizo de esa manera y qué impacto tiene para nuestra formación a nivel profesional y personal también, ¿vale? Vale, profe. Perfecto. Listo, Gracias. claro para todos, ¿verdad? Bueno, eso espero. Bueno, señorita. los demás compañeros, no sé si hay más preguntas, creo que nos quedan aproximadamente 15 minutos de la sesión para que planteen cualquier otra duda que tengan. Parece que no hay más dudas. Profe, ¿usted tiene alguna otra cosa que comentar a los estudiantes? Sí, yo como te decía al comienzo, Carolina, donde solamente eran 2 personas conectadas, tengo una Ajá. muy grande, pero muy, muy grande, porque en el chat del grupo me llama mucho la atención eso que mencionaron del cartel de la dona, del cartel de no sé qué cosa. Yo sí quiero que me aclaren eso, porque la verdad a mí no me van a dejar sin dona. O sea, yo estoy a dieta, tengo que cumplir mi meta de bajar de peso, pero preciso están hablando de lo que más me encanta y no sé, vamos a, yo les dije las pasadas, ¿es muy fácil pasar la materia o muy fácil perder? Entonces hay que llevarle donas al profesor. Ok, vale. Ok. Bueno, compañeros, no sé, pues si no hay más preguntas, no sé, piénsenlo, nos quedan 10 minutos, 10, 15 minutos aproximadamente. Sí Pero si no sugiero hay que más traten de preguntas, avanzar señor. lo que más puedan, para que el viernes, o sea, este fin de semana, tengamos la oportunidad de aclarar lo que más se pueda el tema, ¿vale? Eh, Creo que hoy fue clave. Eh, Habíamos hablado con Carolina un poco de la experiencia de este medio, pues, de esta herramienta de los cafés tutoriales. Eh, y creo que viste en el punto clave, Carolina, y gracias por eso, porque en la Ok, introducción profe. dijiste que teníamos un trabajo que entregar y que seguramente aquí teníamos algunas inquietudes. Y es muy valioso que desde hoy se hayan dado esas inquietudes para que empiecen a aplicarlos y ya si hay alguna cosa específica la podamos entonces Pues, el día. profe, pues nos agrada, a nosotros como equipo de gerencia que está desarrollando este proyecto, nos agrada que los docentes y los estudiantes estén participando de manera activa y sobre todo que sea útil porque es un espacio que la universidad busca para que alcancemos el éxito estudiantil. Nosotros también participamos en nuestros propios cafés en la especialización de gerencia de proyectos y pues me alegra mucho, profe, que le agrada el espacio y que los estudiantes estén participando activamente. Este es nuestro quinto café para la especialización de producción y productividad, el tercero para los estudiantes de segundo semestre. Bueno, muy chévere. Además, tuve a Sí. ustedes 12 personas, eso creo que es una muy buena cifra. Sí, sí, señor. Ok. Bueno, compañeros, no sé si hay alguna última pregunta. Levanten la mano o escríbanla en el chat. Si no hay más preguntas, entonces, ay, vea, profe, aquí están culpando a Jorge de las donas. Bueno, ya saben que hay que llevarle dona al profe, ¿listo? Ok. ¿A cuál Jorge? Bueno, A Jorge. no sé, aquí dice, es culpa de Jorge. No sabemos cuál Jorge tiene la culpa. Bueno, Bueno, entonces, pues, un abrazo gigante para agradecer a todos. todos, Muchas señor. gracias, Carolina, mil gracias. Un abrazo y un saludo especial para todos. Gracias por ponerme atención en este espacio. Ok. Me disculpan si de pronto el sonido no era el mejor, pero pues bueno, son cajes del oficio y temas de la tecnología que a veces no funciona como uno quisiera. Pero Sí. espero que sea un complemento ideal a lo que estamos desarrollando,
De hecho, creo que llevamos una dinámica bien interesante en la clase, me ha gustado mucho el grupo como tal, entonces, pues, no, buenísimo seguir trabajando así. Un saludo muy especial para todos. Y una feliz noche. Muchas gracias, profe, por su tiempo y a todos los estudiantes, muchas gracias también por participar en esta sesión. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, chao. Chao.